¿verdad? He estado sintiendo eso, pero igual vamos a esperar la dirección del Señor. Génesis 26, por favor. Gloria a Dios. Y vamos a leer desde el 16 al 22. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pónganse la música, hija, por favor. Gracias. Muy amable. ¿Está ahí, iglesia? Aleluya. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces dijo Abimelech a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de ahí y acampó en el valle de Gerar. Y habitó ahí, y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre le había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar vinieron con los pastores de Isaac, diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. Y abrieron otro pozo, y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sidna. Y se apartó de ahí, abrió otro pozo, y ya no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rebor. Y dijo: porque ahora Jehová nos ha prosperado, y fructificaremos en la tierra. Señor, te doy gracias, Padre, por tu amor, tu misericordia, tu bondad. Te doy gracias por darme el privilegio de estar delante de este maravilloso pueblo, Señor. Oro con todo mi corazón, Señor, que uses mi vida, que me des de nuevo, que me des libertad para predicar tu palabra, Señor, que me des de tu presencia, autoridad, unción, Señor. Y a esta iglesia, Padre, que pueda recibirla, llevarla por obra, Señor. Señor, prepara sus corazones, Señor. Habla la vida de ellos, Señor, que ellos puedan, Señor, disfrutar de esta palabra, que puedan ser ministrados, restaurados, bendecidos, Señor, que puedan ser sanados, Señor, de todo lo que los atormenta, Padre. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Amén y amén. Pueden tomarse, Señor. Resulta que dice la palabra del Señor, hermanos, que Isaac en estos tiempos de hambre llega a un lugar llamado Gerar. Y cuando llega a ese lugar, hermano, dice la Escritura que Dios le dice que no bajara a Egipto, porque su padre había cometido un error, Abraham, de bajar a Egipto en el tiempo de la hambruna. Y Dios le dice a Isaac: no vayas a bajar tú, quédate desobediente donde yo te dije, y quiero que te quedes ahí exactamente en Gerar. Y dice la Escritura, hermano, que Isaac es obediente. Y cuando llega a Gerar, es un lugar donde habitan los filisteos, donde estaba un rey llamado Abimelech. Y cuando está ahí, hermano, por miedo, temor, porque su esposa era bella, como la mía más o menos. La mía está mejor que Rebeca, la esposa de Isaac, de la Biblia. Claro, porque todos lo tengan a ver la cuñada. Y entonces dice que por miedo que le quitaran la vida, por quitarle a la esposa, lo que hicieron fue mentir. Dijeron: ¿sabes qué? Ella es mi hermana. Y cuando ella entra ahí, dijeron todos: pues ya se armó. Pasaron los días, y de repente el rey se fija por la ventana y mira que Isaac estaba abrazando a su esposa, pero él pensaba que era su hermana y que estaba besándola como todo esposo que ama a su esposa, la abraza, la acaricia, la besa. Y mira al rey, los manda a llamar y dice: ¿por qué nos engañaste? ¿Por qué nos mentiste? ¿Por qué dijiste que ella era tu hermana cuando realmente era tu esposa? Y dice la Escritura, hermano, que él, estando ahí, dice: lo que pasa es que tuve miedo de que me mataran, tuve que decir esto. Dice: pues gracias a Dios que nadie me ha tocado a tu esposa, porque sabemos que tú eres un siervo de Dios y hayas traído pecado a esta ciudad y nos ha ido mal. Ahora, dice, lo que vamos a hacer es que levantó un edicto diciendo que nadie tocara la vida de Rebeca, ni mucho menos a Isaac, y el que lo hiciera iba a morir. Y me gusta, hermano, porque después de todo esto viene la protección de Dios, pero quiero llegar a un punto importante, porque Dios le dijo a Isaac, cuando llegaba ahí: yo te voy a bendecir, Isaac, si tú me obedeces, te mantienes en la tierra que te dije, te voy a bendecir, te voy a prosperar, y vas a ser una persona poderosa.
Lo cual vemos inmediatamente, pasan los años. Dice la escritura que Isaac sembraba una semilla y su fruto, lo que él cosechaba, era el 100 por 1. Imagínate qué poderoso, ¿no? Y empezó a hacerse de ganado, empezó a hacerse de semillas, empezó a hacerse de cosechas, empezó a hacerse de criados, de criadas, y se hizo un hombre poderoso. Y Abimelech, al darse cuenta que Isaac había crecido su fortuna, su poder y todo lo demás, dijo: ¿sabes qué, Isaac? Apártate de nosotros, porque nos dimos cuenta que tú eres ya más poderoso que nosotros. Dios le había respondido o le había confirmado lo que Dios le había prometido a Isaac, que lo iba a hacer poderoso y próspero. Cuando Isaac sale de esa tierra, ¿está aquí, iglesia? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Cuando sale de esa tierra, hermano, que es Gerar, dice la escritura que él sale con todo lo que él tiene, pero toma una mala decisión, que para mí es una mala decisión, porque dice la escritura que él llega y va a abrir los pozos que su padre había abierto anteriormente para sacar agua. De hecho, este mensaje yo le titulé Los pozos del pasado, porque hay pozos, hermano, que ya fueron cerrados, mas sin embargo todavía volvemos a ir otra vez. Y tomó una decisión Isaac, hermano, y es abrir pozos que anteriormente su padre había abierto para buscar agua en ese lugar, pero eran pozos que ya estaban cerrados. Dice la escritura que va y empieza a abrir con sus pastores esos pozos, y de repente, hermano, en el versículo 20, hija, por favor, ahí pómelo. Dice la escritura que llega y abre un pozo, y cuando abre ese pozo, hermano, empiezan a levantarse los pastores de Gerar y empiezan a discutir contra ellos. Dice la escritura: los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. Y voy a entrar un poquito aquí al tema, porque yo le voy a decir que muchas de las veces nosotros vivimos como Isaac. Nosotros somos bendecidos, somos prosperados, tenemos una familia, tenemos un hogar, tenemos un empleo, tenemos una casa, tenemos vida, tenemos salud, aunque a veces nos duele la espalda, tengamos migrañas, o dolor de estómago, dolor de pies, o la ciática, o lo que sea, pero son cosas, hermanos, que se pueden superar, gracias a Dios. Decía mi madre, porque ella padece mucho, se ha quedado mucho, y decía: ¿sabes qué, hijo? Son cosas de todos, ya me acostumbro a vivir con el dolor, porque cada rato se cae y se lastima la mano, le duele aquí, le duele allá. No son cosas graves, y gracias a Dios que Dios nos ha bendecido, nos ha restaurado, hermano. Pero la decisión que toma Isaac es, después de que Dios lo bendice grandemente, sale de esa tierra, se va al pasado, se va a abrir pozos de su padre. Y eso significa, hermano, que muchas de las veces nosotros como casa, voy a casar con los matrimonios, como matrimonios, hermano, muchas de las veces Dios, estamos bendecidos, tenemos todo, la verdad, porque no nos falta nada. La verdad, tenemos lo suficiente para sobrevivir, para vivir, para comprarnos una nieve. No sé, se le antoja un Starbucks, más se lo compra. Aleluya. La verdad, se le antoja un pan, más se lo compra. Esa es la realidad. Y ya Dios te ha bendecido tanto y sales bendecido de ese lugar, pero cometes un error, porque volteas hacia atrás. Volteas hacia atrás, hacia el pasado, y hay hoyos que fueron tapados, mas sin embargo cometes el grave error de ir a destaparlos otra vez. Amén, así es, aleluya. ¿Y sabe a qué me refiero? Que Isaac abrió lo que su padre Abraham había abierto. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas de las veces el hombre o la mujer, cuando habla de uno, usted sabe que es para los dos. Muchas de las veces, hermano, el hombre puede decir: ¿sabes qué? Mi papá de aquellos tiempos era así, pero yo voy a ser diferente. Mi papá se dejaba que la esposa lo gobernara, pero hoy yo voy a ser diferente y voy a ponerme hasta aquí y voy a gobernar mi casa, y empiezan a actuar de la manera incorrecta. O la mujer, viceversa, vieron que su padre maltrataba a su madre y dijo: ¿sabes qué? De aquí en adelante va a haber mi esposo no me la va a hacer. Si me la hace, me la paga. Y empiezan a actuar y empiezan a tener, hermano, lo que el pasado vieron, o lo que vieron del pasado por los padres, empiezan a tener barreras. Y Satanás, hermano, se empieza a reír en la cara de cada uno de los que viven este proceso, porque Satanás sabe que usted tiene todo para ser feliz. Amén, así es, aleluya. Y eso es lo que más duele. Tienes tus hijos, tienes tu casa, tienes tus trabajos, tienes todo, pero se te ocurre abrir los pozos del pasado. Así es. Y Dios te dio un hombre o una mujer que te ama, y todavía sigues dudando.
y vas a abrir los pozos del pasado. Imagínense por decirlo así, las personas que han tenido un matrimonio fallido. Ponen una barrera y se van al pasado porque tuvieron un matrimonio pasado malo, piensan que el de hoy va a ser peor. Y Dios le dio un siervo, una sierva, pero como están en el pasado, no pueden ser felices. Porque lo que pasó atrás lo vuelven a sacar hoy. Y esos pozos Dios ya los cerró. Amén. Ya, hubo errores en el pasado. Estoy hablando del matrimonio, pero puede ser con los hijos hacia los padres. Hijos que dicen, no, mi padre me maltrató hace mucho tiempo, y mi padre era así, y mi padre era así, y Dios lo cambia y lo transforma, y sigue viviendo el pasado cuando Dios ya lo cerró. Gloria a Dios. Se quedan, hermano, viviendo en el pasado. Son pozos del pasado, donde no vamos a encontrar agua, hermano, ahí. Y si encontramos agua, es para contención. Fíjese, ¿sabe qué significa ese? Contención. Ir atrás, abrir pozos del pasado, es traer pleitos a tu casa. ¿Está aquí, iglesia? Aleluya. Lo bueno que se está gozando. Amén, así es. Gloria a Dios. Ir a abrir pozos, hermano, del pasado, es traer constantemente discusiones al hogar. Háblanos, Señor, aleluya. Gloria a Dios. ¿De verdad? Amén. Ir al pozo del pasado, hermano. Es que no nomás, hermano, le diga, usted también tiene que hablar, Señor. Porque la palabra era para mí, yo se la traigo a usted también. Amén. Amén. Gloria a Dios. Es para todos. O que yo no, yo no, pastor, ¿cómo crees? Ya no te presto porque no me pagaste la vez pasada. Pasado. Me prometiste aquello, no me lo cumpliste, ya no lo voy a hacer. Pasado. Gloria a Dios. Aleluya. Pasado. Si me capta el pueblo. Amén, amén, No así sé es. por qué el micrófono mío siempre se apaga y se prende. Aleluya. Entonces, ir a los pozos del pasado son traer contiendas a casa. Amén. Son traer problemas, hermano. Entonces, por eso es que uno debe tener mucho cuidado, iglesia. Estás bendecido. Por eso es que Dios le dice claramente a Isaac, te voy a bendecir. Hermano, hasta lo echaron de ahí porque estaba tan bendecido más que la tierra de Gerar. Amén. Gloria a Dios. Muy bendecido, y aún así se le ocurre al pasado, hermano. El pasado te va a atrasar. No te va a dejar avanzar, iglesia. Amén. Aquí, pues. Gloria a Dios. Mire, hermano. Yo estaba meditando en el mensaje. Cuando meditaba en el mensaje, yo estaba tratando de figurar mi vida. Porque yo creo, en mi vida personal, que Dios me sanó mi pasado. Amén, así es. Yo permití que Dios me sanara. De hecho, yo no sé a mi esposa aquí, pero yo le puedo decir y le puedo confirmar y testificar que tuvo un pasado malo, muy malo. A los 4 o 5 meses de casado me iba a divorciar, usted sabe. Mándate a mi esposa, recientemente convertido, no sabía vivir una vida cristiana, tenía más de 10 años. No sabía realmente cómo tratar a mi esposa. Gracias, güey. Amén. Gracias, güey. Así para gritar. Vamos a subir un poquito más. Entonces, cuando viene el tiempo, hermano, nos perdonamos, nos amamos, pasa el tiempo. Dios, yo le permito a Dios, porque si usted no se lo permite, créame, no hay sanidad. Usted va al médico, hermano, y usted le permite que el médico lo examine. Después de que el médico lo examine, le da la medicina. Y si usted no se toma la medicina, ¿qué cree? No le va a hacer efecto. Amén. Gloria a Dios. Yo le permití a Dios que examinara mi vida, que examinara a mi esposa. Le pedí perdón a Dios, le pedí perdón a mi esposa. Y hoy, hermano, lo que pasó en el pasado, todo el daño que le hice, hermano, tengo muchísimos años, se lo digo delante de Dios, que nunca me ha secado la cara eso. Nunca. ¿Sabe por qué? Porque fue sanada por el Señor. Yo fui sanado por el Señor. Amén. Gloria a Dios. Y gracias a que Dios sanó mi vida pasada, sanó a mi esposa, hoy podemos ir creciendo espiritualmente. Se bajó el micrófono. Ya no volteamos a los pozos de atrás y ya no hay esas discusiones, hermano, que se crean. Ya no hay esos pozos de Esec en la casa.
Porque todos ustedes tienen un pasado. Pero se trata de venir, hermano, a pedirle al Señor que nos renueve y nos restaure. Y eso es lo que uno hace al estar aquí en la casa de Dios. Por eso yo le decía al principio, hermano, haga lo posible por venir a la casa de Dios, porque esta palabra ministra su alma. Esta palabra viene a sanar, hermano, los que están heridos con el pasado, que siguen tan bendecidos, tan prosperados, hermano. Tienen su hogar, tienen sus hijos, tienen troca, tienen carro, tienen bicicleta, tienen zapatos, hermano, tienen iPhone, todo, 30, 40, 50. Aleluya. ¿Todavía no salgan? Tienen, hermano, tan bendecidos, pero están en el pasado. No pueden disfrutar de lo que Dios les ha dado. ¿Sí me entienden? Amén, aleluya. No pueden disfrutar de lo que tienen porque están en el pozo de sed. Entonces, no valoramos, hermano, lo que tenemos ahorita porque estamos atorados en ese lugar. Por eso es que le dije al principio, el diablo se está riendo en la cara porque usted tiene todo para ser feliz. Tiene todo para vivir una vida. Amén. Si yo le dijera a usted, hermano, cuántas cosas no ha perdido y ha rescatado mejores, usted va a estar diciendo que es verdad. Hay cosas mejores en la vida que vienen cuando hay pérdidas también. ¿Sí me entiende, pueblo de Dios? Entonces Isaac se le ocurre abrir el pozo, se le ocurre abrir ese lugar que no debía haber abierto. Entonces, mira, dice la palabra del Señor en Proverbios 17, 19, dice: el que ama la disputa o la pelea, ama la transgresión. Y el que abre demasiado la puerta, busca su ruina. Aquí, iglesia, hay personas que ya les gusta vivir de esa manera. Es que no se trata de romper con eso. Se trata de romper con el pasado. Yo le digo, hermano, si uno pone a pensar, hermano, hay personas de que yo me acuerdo en Julian. Desde que soy pastor he hablado con muchas personas, hermano, que han sufrido esto. ¿Sabe que hay personas que se juntan con personas con hijos y a veces los hijos no lo quieren al otro? ¿Y sabe qué es lo que pasa? Que se desquitan con el esposo que la ama o la esposa que la ama. Por ejemplo, vamos a decir que mi esposa tenía hijos, yo me junté con ella. Pero si mis hijos no aman a mi esposa, ella se desquita conmigo por culpa de mis hijos. Pero yo a ella la amo. Pero yo a ella le he entregado todo. ¿Yo qué culpa tengo que mis hijos no sientan ese cariño por ella? Pero más sin embargo, como vive acá de un pasado, se está desquitando con el varón o con la mujer que Dios le dio. Se lo digo porque lo he experimentado muchas veces por muchos años. Por eso es que le decía, usted tiene a su esposo, su esposa, sus hijos, sus padres, valórelos, disfrútelos. Si usted se atora en el pozo de sed, hermano, usted ahí no va a avanzar. Discusiones en casa, solamente pleitos, hermano. ¿Está aquí, iglesia? Aleluya, amén. Entonces dale el siguiente y diga, mire, después de esa escritura, que siguió avanzando, ya no vamos a pelear, vamos a abrir otro pozo. Y abrieron otro pozo, dice la palabra del Señor. Y este pozo le llamaron Sitna. Otra vez donde mismo. ¿Sabe qué significa Sitna? Enemistad. Volvió al pasado, abriendo pozos de sus padres. ¿Y sabe qué? Enemistad, yo me puse a investigar, y significa odio, oposición, rencor, desamor, rivalidad, aborrecimiento. ¿Sabe qué es lo que pasa? En otras palabras, si tú vas otra vez al pasado y te metes otra vez a escarbar este pozo, ¿sabes qué es lo que va a pasar? Que va a haber desamor en tu casa, odio, rencor. Por eso es que muchas las veces, hermano, nosotros podemos abrir el pasado, hermano, y de repente le perdemos la admiración a nuestro cónyuge o a nuestra esposa, porque se nos ocurrió meternos en el pozo de Sitna. ¿Está aquí, iglesia? Amén, aleluya. Espero que me esté captando por lo que quiero expresar esto de parte del Señor. Ay, hermano, hay tiempos que usted tiene que tomar una decisión muy importante en su vida y es no volver atrás, hermano. No volver atrás. Ya pasó, pueblo de Dios. Dios no va a hacer nada si usted no toma la decisión, la iniciativa.
Yo le dije a usted, le testifico mi propia vida. Me acuerdo, nunca me ha sacado eso. Y le doy gloria a Dios. ¿Sabe qué si me saqué cara a mi esposa? Que nos saco la basura a veces. Detallitos, detallitos. Las botas, dijo, no van. ¿Cuántos varones no le pasa eso? No, es algo normal. Una vez me dijo Francisco, pastor, predica un mensaje acerca de las botas. Porque todos los varones luchamos con las botas, dice la entrada. Ya, buena idea. Así que vengas el miércoles, hermano. Vamos a hablar de hermanos con botas. ¿Sí me entiende, pueblo de Dios? Entonces, mientras usted no entienda, hermano, si vuelve otra vez a los pozos del pasado, mire, hablamos al principio, ¿verdad? Que es pleitos en casa, y ahora dice es enemistad, ¿sí? Si usted mira en su Biblia, tiene una letrita chiquita, una abajo, en su Biblia, si es de estudio, le va a decir qué significa, dice que es enemistad, pero te ves más profundo, dice que la enemistad trae odio, trae contienda y desamor. Entonces, otras palabras, lo que Dios trata de decirnos a nosotros, que el ir al pasado, hermano, puede ser que muchas cosas en nuestra casa mueran, incluyendo el amor que sentimos los unos por los otros. Y eso es muy peligroso. ¿Por qué? ¿Está aquí, iglesia? Amén, aleluya. ¿Por qué, hermano? Porque simplemente, hermano, nosotros vamos a un lugar donde Dios no quiere que vayamos, pero el enemigo siempre le ha gustado recordarnos el pasado. Vivir en ese lugar. No avanzar. Cuando oye la palabra de amistad, ¿qué le viene a su mente? ¿No le viene a su mente un pasaje bíblico? ¿Del Génesis? ¿Cuál? ¿Alguien que se acuerde? El de la víbora. La víbora de la mar. Por aquí puede pasar. Exactamente. Al principio dice el Señor, ¿sí o no? Dice, vendrá una enemistad entre tu simiente y la simiente de ella. Tú le dirás, dice, ella te dará el calcañal, pero tú le vas a aplastar la cabeza. Enemistad. Hay personas que vienen a este pozo y le abren la puerta al enemigo para que venga, hermano, a atacar a su casa. ¿Y sabe qué es lo que pasa, hermano? Y es lo más triste de todo esto. Escuche bien. Que cuando usted está en casa y empieza la enemistad, el diablo se ríe en la cara de todos nosotros. Porque empezamos a pelear entre nosotros mismos. Y la enemistad está profetizada en contra de él, no en contra de nosotros. Amén, aleluya. ¿Sí me entendió esa? Amén, amén. La enemistad Dios la profetizó en contra de la serpiente. Por eso hay un pasaje bíblico que dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, huestes de maldad y todos esos espíritus que el Señor nos reprenda. Pero cuando el enemigo logra llevarnos al pasado, en la enemistad, él logra hacer que la profecía no se lleve a cabo peleando los unos con los otros. Entonces le damos la contra a Dios, desobedecemos a Dios, y en vez de levantarnos en contra de la serpiente, nos levantamos en contra del esposo y la esposa, el hermano, el pastor, el líder. Y no es así, iglesia. La enemistad es en contra de Satanás. Nosotros tiene que haber amistad, tiene que haber unidad, perdón. Y tenemos que cambiar nuestra vida y luchar por todas esas cosas que no nos dejan avanzar ni crecer. Hay cosas, hermano, que si usted supiera que si usted las dejara, hermano, usted sería plenamente bendecido. Pero hay cosas que lo tienen atorado. Hay cosas que no lo dejan crecer. Y una vez me acuerdo, a veces me acuerdo en la mente. Hace muchos años le conté una historia de la vaca, ¿se acuerdan? No, se la voy a contar. Dice esta historia, es una anécdota, no está en la Biblia, no me pregunten qué capítulo o versículo. Es una anécdota. Dice que un hombre llegó a una aldea y cuando llega a ese lugar, ¿está aquí, iglesia? Amén, amén. Dice que un hombre llega a una aldea y cuando llega a ese lugar, todos los niños están desnutridos, flaquitos, como yo más o menos. Y de repente, hermano, de la ansiedad, dice, ¿qué estará pasando? No hay nadie gordito, llenito, fuerte. Y ve y todo, hay mucha pobreza en ese lugar. Y de repente va y habla con la familia, pues, ¿qué pasa en este pueblo? ¿Por qué tanta pobreza? ¿Por qué todos están así con deficiencia, con debilidad, con desnutrición? Y la persona le dice, ¿sabe qué? Es que mira, te voy a contar, le dice la familia. ¿Sí ves esa vaca que está allá? Sí, dice. Pues esa vaca, dice, le da leche a todo el pueblo. O de verdad sí. Nos formamos, nos turnamos, y hay veces que la vaca pues no da abasto con todo el pueblo y se le acaba la leche. Entonces,
mientras que eso pasa, pues nosotros nos estamos muriendo de hambre. Entonces dependemos de la vaca. Y dice la historia, hermano, que después el hombre se va al hotel y dice, ¿qué estará pasando? Y en el lugar donde se va a quedar a dormir, igual, la gente pobre, los dueños del hotel y todos dependían de la vaca. Al día siguiente se levanta tempranito para irse, para salirse de la habitación y viajar a su ciudad. Y agarra, hermano, la vaca enojado por todo lo que estaba pasando y la avienta desde arriba hasta abajo por un barranco. Y la vaca se muere y se va. Regresa a 2 años el mismo hombre. Y cuando está ahí, hermano, le pregunta a la gente, oh, veo todos diferentes, pues ¿qué pasó? Pues fíjese, le vamos a contar, dice, que un día la vaca, dice, pues se suicidó, dice. Yo pienso que ya estaba cansada de darnos leche a todos, dice, y se aventó mejor del barranco. Se quedó el hombre así, porque la había aventado. Dice, ok, no, y eso no es todo, dice. La vaca cayó y se murió y despazamos los pedacitos y la fuimos a vender la carne, compramos borreguitos y después nos dieron leche y vendimos la leche y compramos más borreguitos y después compramos más borreguitos, después compramos vacas y vendimos queso y estamos prosperados, los niños están gorditos, el pueblo se ve más avanzado. Y entonces, hermano, este hombre se regocijó porque él sabía que todo eso había pasado porque se había matado la vaca. ¿A qué quiero decirle con esto? Que hay vacas en su vida que necesitan ser matadas. Aleluya. Usted está acostumbrada con su vaca del pasado y Dios tiene muchas cosas para usted para darle. Pero mientras no, usted va a seguir flaco, desnutrido espiritualmente, sin avanzar, con los mismos problemas de años, con la misma actitud, en el mismo lugar y con la misma gente. Es tiempo de que mate su vaca, iglesia. Si la tiene literal, no la mate, usted habla espiritual. No vaya a llegar degollando a las vacas del ganado. Pastor dijo, no, estoy hablando de espiritual. Estoy hablando de espiritual porque, mire, realmente, eso es una realidad, hermano. Hay cosas en la vida que si no las destruimos y las echamos de nosotros, no solamente no va a haber avance en nosotros, sino en nuestra casa tampoco. A veces pensamos que el vivir atados a los pozos del pasado solamente afecta a nosotros, pero no, detiene a toda la familia, toda la casa se detiene. Y cuando pudieran estar todos bien nutridos espiritualmente, fortalecidos, bendecidos más de lo que pudieran tener, no están siendo bendecidos porque la palabra dice que el Dios vino a darnos vida y vida en ¿qué? En abundancia. ¿Por qué no está esa vida en abundancia? Porque hay vacas, hermano. Hay cosas del pasado que necesitan ser destruidas ya. Yo lo logré, hermano. Yo le puedo contar y testificar a usted sin dolor de lo que hice en mi pasado. Porque Dios me perdonó. Y puedo decirle que mi esposa me perdonó y nunca más me lo sacó en cara. Aleluya. Porque Dios la sanó también a ella. Aleluya. ¿Sabe qué? Yo le puedo decir delante de Dios que Dios puede sanar tu alma. Amén, En el pasado, y cuando tú te pares a un lugar y testifiques, no vas a llorar, no te vas a quebrar, porque ya estás sanado. Aleluya. Pero si la herida está muy fresca, no has podido perdonar, hermano, sigue sangrando el alma. El alma no sangra, ya sé, pero usted me entiende a qué me refiero. Amén, aleluya. ¿Sí me entiende, hermano? Aleluya. Entonces es importante que usted tenga que desechar eso para ver a su casa fructífera, bendecida, restaurada. Mire, el versículo siguiente dice que después abrió otro pozo lejos de ahí, pero ya no eran pozos de su padre. Ahora llegó a un lugar nuevo y diferente. Dime, dame el siguiente, por favor. Mire qué precioso está la palabra del Señor. Y se apartó de ahí y abrió otro pozo. Y no riñeron sobre él, y se acabó los pleitos y los problemas. Y llamó su nombre Rebot. Y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Amén. Y Rebot, hermano, dice la escritura que significa lugares amplios y espaciosos. En otras palabras, si tú quieres ver un cambio en tu casa, en tu familia, en tu vida personal, deja los pozos del pasado, ve, abre nuevos caminos, nuevos pozos y vas a ver nuevas
nuevas cosas en tu casa también. Aleluya. Si no, no lo vas a ver. Por eso dice el Señor, cuando fuera en otro lugar, llegar y decir, lugares espaciosos. De verdad que aquí hay lugar para todos. La bendición es grande, hay prosperidad, hay libertad, hay alegría. Mi hijo, te caliento las tortillas. Sí, mi amor. Mi hijo, ¿quieres un café? Sí, mi amor. Porque hay alegría, iglesia. Pero mientras no abras otro pozo, hermano, vas a decir, caliéntate la comida tú solo. Porque está el dolor, hermano. Mi hija, me plancha la camisa, plánchatela tú, ya sabes, tantos años. Porque está la herida ahí, hermano, y es puro desquite. Pero cuando abres un pozo nuevo, hay caminos nuevos, hay visión nueva y hay agua nueva. Por eso el Señor dice, es tiempo de abrir un pozo nuevo, un lugar espacioso donde tus hijos te vean abrazando y besando a tu esposa y se alegren contigo. Hermano, es bien bonito que ellos vean alegrías tomados de la mano. No hay que avergonzarse. Yo quiero llegar a viejo con mi esposa, canoso y con un bastón, pero abrazando a mi chaparra. Y a veces le presto la gente, mi amor, y te baja. Pero sueño, hermano, porque ya fui sanado. Ahora voy con ella, que la chiqueo, la quiero mucho, le ayudo a cocinar, le ayudo a planchar, le ayudo con mis hijos. ¿Sabes por qué? Porque me di cuenta que abrí un nuevo camino y abrí un nuevo pozo. Entonces el agua que está brotando ahí no solamente me alcanzó a mí, alcanzó a mi esposa, alcanzó a mis hijos, y yo creo que está alcanzando a la iglesia también. Y cuando usted abre un pozo nuevo, hermano, no solamente bendice a su esposa, a sus hijos, nos bendice a nosotros también. Eso es lo que hacemos. Pozos nuevos, agua nueva, una vida diferente. El pozo de Rehobot, no robot, Rehobot. Un pozo más de iglesia. Sí se puede sanar el alma. Se puede sanar el corazón del pasado. Claro que se puede. Pero mientras no queramos, no vamos a ser sanados. Cuando Judas iba a negar a Jesús, Jesús diciendo ahí, predicando la palabra del Señor, aquí uno me va a negar. Uno de ustedes me va a negar. Y todos bien asustados, ay, ¿a quién le está tirando el pastor aquí, no? ¿Seré yo, pastor? ¿Seré yo el que llego tarde? ¿Seré yo el que no venga a la iglesia? ¿De qué está hablando? Y el que sabía que era, en vez de arrepentirse, y ya me descubrió el Señor, el Espíritu Santo está hablando. No, salió y fue a hacer lo que Dios le dijo que iba a hacer. ¿Sabe por qué? Porque hay personas que cuando escuchan la palabra, en vez de cambiar su vida, parece que las impulsa a hacer más lo malo. Gloria a Dios, aleluya. Eso está poderoso, ¿no? Aleluya. Parece que como que te activan para ir a hacer una vez lo que tienes que hacer. Amén. Y uno tiene que aprender a escuchar la palabra del Señor y luchar para practicarla. Eso es lo que hace el pueblo de Dios. Escucha y practica. ¿Está aquí, iglesia? Entonces mire lo que dice la palabra del Señor. Isaías 43. Pónganlo en la traducción lenguaje actual, por favor. Isaías 43, 18 al 19. Qué alegría. Mire, este es un mandamiento. Isaías 43, 18 al 19. Este es un mandamiento, iglesia, Esto no es si quieres. El Señor mismo lo mandó. Está en traducción lenguaje actual. Me gusta más como lo expresa. Pónganlo en traducción lenguaje actual. Qué bendición. Gloria a Dios, aleluya. El pueblo de Israel, hermano, todo el tiempo que vivió atrás, caminaba y avanzaba y siempre se acordaba del pasado. Imagínense el dolor de Dios. Te llevo a tu tierra prometida y te vienes quejando de lo que había en Egipto. Vienes recordando las cebollas y los ajos. Le haga. Usted se queja del pasado cuando tiene más bendición hoy. Aleluya. ¿Quieres las cebollas y los ajos de atrás o quieres el manjar que Dios te está ofreciendo ahora? Amén. Es que a veces no entendemos, hermano, pero hoy Dios nos ha dado toda la bendición. Amén. Y Gloria a todavía Dios. pensamos atrás. Gloria a Dios, aleluya. Por eso Dios nos da un mandamiento en Isaías 43, 18. Pero no dice si quieren, dice. Y ahora Dios le dice a su pueblo, escuche bien, ponte a orar. No recuerden ni piensen más en las cosas del pasado. Dame el siguiente, por favor. Yo voy a hacer algo nuevo.
y ya he empezado a hacerlo. Estoy abriendo un camino en el desierto y haré brotar ríos en la tierra seca. Dios te dice, pueblo de Dios. Por eso dice, y Jehová le dice al pueblo, no al mundo, le dice a su pueblo. ¿Cuántos son pueblo de Dios? Entonces es para usted y es para mí. Jehová le dice a su pueblo, ya no se acuerden de las cosas pasadas. Deje las cebollas y los cilantros y todo eso. Es tiempo de que cambien. Ya no quiero que lo recuerden más. Yo tengo pensado hacer cosas nuevas, diferentes. Es más, ya empecé. Así lo dice. No está aquí, pero no. Ya he aplaudido, hermano. Yo ya he aplaudido porque dice el Señor, voy a hacer, hermano, ya empecé. Voy a hacer cosas diferentes. No, ¿sabes qué? Ya empecé. Yo voy a hacer algo nuevo y ya empecé a hacerlo. Aleluya. Entonces, ¿a qué se refiere el Señor? Ya olvídate de lo de atrás. Tiene una bendición grande para ti, para tu casa. Pero tienes que aprender a confiar en Dios y en su palabra. Y si Dios dijo que ya comenzó a hacer algo nuevo, ¿por qué lo va a hacer? Dice que Él abrirá caminos en el desierto. Entonces, en los desiertos no se ve fruto, pero en el desierto Dios está contigo. Y cuando pases por el desierto, dice la Escritura, que Él estará contigo. Amén, aleluya. Israel pasó por el desierto y dice la Escritura que todo el tiempo que estuvo ahí, ni sus ropas, ni sus zapatos Nike, ni nada, ni su ritmo, nada se envejeció. Aleluya. Entonces hay desiertos que son para pulir nuestra vida, pero no nos van a acabar. Y después de cruzar esos desiertos en la vida, está la bendición adelante. Pero muchos ya no queremos seguir en el desierto. Filipenses 3:13. Escuche bien, yo voy a acabar. Dice la palabra del Señor, traducción viviente. Mire cómo lo expresa. No, amados hermanos, no lo he logrado, dice el apóstol Pablo, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo delante. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera. No, hermanos, yo no ando fijándome en lo que pasó atrás ya. Yo ya no. Dice el apóstol Pablo, yo ya estoy yendo hacia allá. Porque lo de allá me va a atrasar. Pero lo de allá me va a dar dirección. Hermanos, no podemos atrasarnos. Y voy a dirigirme hacia aquel lugar. Y voy a llegar hacia aquel lugar. Y ya no me voy a voltear para atrás. Porque eso te va a quitar el tiempo. Imagínate, hermano, que estás atado a una soga. Tu pasado está allá. Y por más que quieras no puedes. Sigues volteando hacia atrás y esa soga te tiene atado. Pero si te sueltas de esa atadura que quedó atrás, vas a comenzar a avanzar. Vas a comenzar a ser libre y vas a comenzar a ver la bendición de Dios. ¿Por qué, pastor, a veces no puedo orar? Sigues atado al pasado. A veces que oro y una lágrima me sale, ¿pero qué pasó? No has sido sanado del pasado. Sigues dudando, sigues pensando en lo que pasó. Y mientras esté esa raíz de amargura ahí, va a ser muy difícil que el Espíritu Santo fluya con libertad. ¿Sabe qué feo se siente llorar de remordimiento? Y no con la presencia de Dios. Yo lo viví. Yo hace mucho tiempo experimenté esto, hermano, y es bien duro. Y es bien duro. Porque mientras que el pasado te presiona, a veces que pasamos al altar y derramamos otras lágrimas, hermano. Pero ¿sabe por qué estamos llorando a veces? Porque extrañamos su presencia y no por su presencia. Y hay veces que es por la presencia de Dios y eso te mueve todo. Lloras, te levantas y quieres hacer las cosas diferentes. ¿Cómo sabes cuando la presencia de Dios te ministra? Cuando te levantas, quieres cambiar medio mundo, comenzando contigo. Cuando la presencia de Dios te toca, llora, derramas tus lágrimas, te levantas buscando la unidad y la restauración. Eso es lo que hace la presencia de Dios. Cuando lloras por remordimiento, te levantas siendo el mismo. ¿Lo siento, hermanos? Los mismos seres. Aleluya, aleluya. Padre Santo. Entonces, si no está hablando el Señor, comencemos lo mismo. Amén, gloria a Dios. Entonces, por eso es importante que usted aprenda a tomar la decisión del apóstol Pablo. No, hermanos,
Así como diciendo, no, ni crean que ya la hice. Pero yo, en mi persona, se lo voy a poner unas palabras que yo creo que me entienden. No, hermanos, ni crean que yo la he hecho, la verdad. Pero yo no estoy volviendo para atrás, como muchos de ustedes. Así lo está diciendo el apóstol Pablo. Yo no estoy viendo mis errores del pasado. Yo, mi visión y mi mirada es Cristo Jesús. Y si caí aquí y tropecé, yo me levanté, pero ya no volví para atrás. Y si me volví a caer, me levanté. Es más, ni siquiera me volteé donde está la piedra que me tropecé. Mejor sigo avanzando hacia la meta. Amén, aleluya. ¿Por qué? Porque tarde o temprano voy a llegar a ese lugar que es el cielo, la presencia del Señor. Amén, aleluya. Quiero llegar hasta mi carrera. A mi carrera, a lo que Dios me ha llamado. Ahí quiero llegar. Ahí quiero ir, iglesia. Póngase de pie, pueblo de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Nomás pasa tú, Martín. Todo el grupo de alabanza. Vamos a orar todos por central. Por favor. Siempre el parte del Señor hace eso. Véngase, pueblo, vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a pedir al Señor que nos ayude. Ya suelte el pasado, pueblo de Dios. Ya suelte, hermano. Avance, iglesia. Avance, iglesia. Avance, pueblo de Dios. Avance, sea un detallito, no importa, hermano, si es pequeñito. Mira, dice la Escritura que una mosca, escucha bien, una pequeña mosca echa a perder el perfume del perfumista. Un detallito, una cosa pequeña que dejes puede echar a perder todo.